El anillo esofágico inferior que existe, el esófago es un músculo cuya única finalidad es la de transportar los alimentos de la boca al estómago. Tiene un anillo superior que se llama anillo cricoesofágico, que está en la parte superior del galillo, como lo dice, desde la tráquea, y tiene, ahí lo estamos mirando en pantalla, el anillo esofágico inferior. Mide 25 centímetros. Ahora, el ácido clorhídrico que tiene el estómago es un ácido que solamente convive con el estómago y es fundamental para la digestión. Cuando el ácido clorhídrico del estómago regurgita hacia arriba, hacia el esófago, va a comenzar a producir una irritación importante en el tercio inferior, que es lo que vamos a llamar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahí estamos mirando cómo se ve el esófago en una endoscopía, como una mucosa muy rosada, de un color suave, brilloso. Y ahí a la derecha estamos mirando ya cómo se comienza a ver el esófago de Barrett. Ahora, para que ocurra el esófago de Barrett, vamos a dejarlo, Guillermo, vamos a volver a lo normal, porque es importante que la gente sepa por qué se llama esófago de Barrett. Entonces, es una entidad que ocurre cuando hay un exceso de ácido en un órgano que no le corresponde. El anillo esofágico inferior, que es lo que une el esófago con el estómago, si Guillermo fuera tan amable, nos pone la imagen, ustedes podrán ver exactamente. Ahí estamos mirando el anillo esofágico inferior, que es el que va a unir el estómago con el esófago. Este anillo esofágico inferior va a cerrar cuando tragamos y va a impedir que el contenido gástrico suba y regurgite. Si hay regurgitación o hay reflujo, por eso se llama reflujo, porque en contra del flujo va a irritar ese tercio inferior del esófago y lo va a lastimar y lo va a erosionar. Es importante que sepamos que cuando esto ocurre, esta enfermedad por reflujo, se necesita un tiempo importante, quiere decir larga data, en que ese daño esté ocurriendo en el esófago, porque en principio le vamos a llamar esofagitis, que es la inflamación del esófago, que de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles se va a dividir desde la A a la C hasta la D. Un anillo esofágico inferior que está roto puede producir una hernia hiatal por deslizamiento, que es una causa de reflujo gastroesofágico, de la misma manera que va a irritar el contenido del ácido clorhídrico, todo lo que significa el fondo de esto. De manera que es importante que para que haya un esófago de Barrett se necesita que larga data, durante largo tiempo, el ácido del estómago esté lastimando el tercio inferior del esófago. Y va a ocurrir entonces, contestando su pregunta, que el doctor Norman Barrett en el año 1957 era un cirujano inglés de origen australiano, observó esa... Lo tienes ahí. Pero más allá de la irritación. Alex es muy acucioso, por eso. A ver, ¿quién era la persona? Norman Barrett es un cirujano británico de origen australiano. Entonces, ¿qué sucede con el esófago de Barrett? Lo más importante es que sepamos que primero, antes de un esófago de Barrett, es producido en un 90% de los casos por erosión del ácido del estómago que sube hacia arriba cuando el anillo esofágico inferior está roto. Una hernia hiatal, que decir que ese hiato esté roto, el fondo del estómago, si me hacen un close-up aquí, el fondo del estómago va a subir hacia arriba y va a irritar permanentemente ese tercio inferior. Eso puede dar un cáncer. Voy a hablar. Va a producir una esofagitis en principio. Esa es la primera etapa del esófago. Ahora, es importante que ustedes vean, nosotros vamos a tocar este tema varias veces más en un futuro no muy lejano. Anatómicamente, el esófago está colocado por detrás de la tráquea. Vamos a ver la tráquea en la parte anterior y detrás de la tráquea, cuando vamos a hacer una endoscopía, el esófago va a tomar la parte izquierda en esta posición y la tráquea va a tomar la parte derecha, pero están íntimamente vinculados. De ahí es el peligro, ahí lo estamos mirando, ahí está preciosa esa imagen. Miren la tráquea y miren que el esófago está detrás de la tráquea. Si hubiera una persona
que lo vamos a tocar en Semana Santa con el ahogamiento y con las personas que ingieren alcohol, que cayera boca arriba y tuviera un vómito con la cabeza hacia arriba, esa es la razón. Aprovecho para decirlo, por lo que hay que, cuando una persona pierde el conocimiento. Enséñame la tráquea, por favor. Sí. Tenga la amabilidad. Por lo que las personas tendrían. No, ahí. La tráquea. Estamos mirando la tráquea y detrás está el esófago. Bueno, allí se ve todavía mucho mejor, porque aquí veo como las bolitas allí. Allí lo estamos mirando mucho mejor. Ajá. Si Guillermo consiguiera una imagen más explicativa de esófago y tráquea, pero la tráquea está por delante y está inducida hacia la parte derecha y el esófago hacia la parte izquierda con la cabeza hacia atrás. Por eso una persona que broncoaspire, que vomita y eso va a la tráquea es causa de muerte por un paro cardiorrespiratorio, porque están íntimamente vinculados. De ahí que la persona que vomita y pierde el estado de conciencia tiene la potestad de que puede perder la vida. Ahí donde voy, además de eso que es tan grave, voy a hacer un paréntesis. Tengo entendido que los bebés, cuando las madres no tienen mucho conocimiento, mira dónde la está mirando, son primerizas. Jessica. Mira la tráquea y mira el esófago de la parte de atrás. Esa es una imagen mucho más explicativa. La tráquea está por delante, como estuvimos explicando. Aquí está la tiroides, el bolo alimenticio va a pasar por el esófago y miren la tráquea donde está, en la parte delantera. La tráquea está de la parte trasera, anatómicamente de esto. Esto es muy importante porque un vómito o cualquier regurgitación de ácido que se vaya. Hay personas que dicen, me preguntaban allá arriba cuando yo fui a buscar las imágenes, hay veces que se dice, se me fue la comida por el camino viejo. Es cuando una partícula pequeñita de alimento, en vez de coger el esófago, coge la tráquea, que inmediatamente... Y es terrible, causa una sensación horrible. Tose y produce incluso lagrimeo. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una pérdida de toda la elasticidad y del tejido esofágico con un cambio a una metaplasia. Metaplasia significa cambio a. El esófago de Barrett es la parte que ya sí, Guillermo, por favor me lo pones en pantalla. Mire cómo se ve el esófago de Barrett, ustedes vieron el esófago normal, donde hay circunferencialmente una sustitución del tejido normal del esófago por el ácido clorhídrico del estómago, aunque hay casos, mire el esófago normal y mire a la derecha. Eso causa muchísimo ardor y dolor, ¿verdad? Porque tiene apariencia de que duele. Te lo voy a decir, pero lo que quiero ponerles es los dos ejemplos de lo normal y lo anormal. Luego de una persona haber sufrido durante largos años de reflujo, de esofagitis, de hernia hiatal o de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando se pierde el epitelio escamoso normal que tiene el esófago, se pierde. Cuando hay un cambio en la mucosa de cualquier tipo de órgano del sistema digestivo, se va a llamar en principio metaplasia. Una sustitución del tejido normal del esófago por el exceso de ácido clorhídrico que sube del estómago hacia arriba. El estómago vive del ácido clorhídrico, el esófago no tolera el ácido porque no está preparado para el ácido y va destruyendo el epitelio y va a haber entonces una displasia, y el tipo de displasia en forma circunferencial va a sustituir el epitelio normal del esófago por mucosa intestinal. Va a aparecer allí y se sabe que el esófago de Barrett, el grave peligro que hay, si no se trata a tiempo, es que es precanceroso. Definitivamente, la llegada de un paciente con esófago de Barrett es un preludio de que hay que tener permanentemente la precaución de que ese paciente puede desarrollar un cáncer de esófago. Ahora bien, hay enorme cantidad de personas que nos están mirando aquí en la República Dominicana que tienen esófago de Barrett. ¿Todo el que tiene esófago de Barrett está condenado a tener cáncer del esófago? No, bajo ningún concepto. ¿El esófago de Barrett es reversible? Sí, es reversible. Ese epitelio que ustedes ven totalmente destruido a base de sistemas importantes, incluso que los realizamos en el país, como es la ablación, que se puede hacer o sustituyendo la mucosa, erosionándola, quitándola, quemándola a través de un endoscopio, o haciendo un estudio que se va a llamar, para la displasia, que se llama la ablación por radiofrecuencia. Quemar esa zona va a hacer que salga un tejido nuevo y que se pueda restituir. El problema de los síntomas que produce tiene una particularidad importante, es que la esofagitis, la inflamación por el ácido del estómago, va a producir
odinofagia, que es dolor cuando está inflamado, cuando el alimento, sobre todo un pedazo de carne, un pedazo de plátano, va bajando, produce dolor en el momento que va a ir desde la faringe hasta llegar al estómago y va a sentirse esa sensación de que algo está, usted no siente nada cuando usted está comiendo en condiciones normales. La odinofagia es el dolor al tragar que puede producir. Ahí estamos mirando úlcera lineal del esófago, que es producto de esto. Eso produce odinofagia o dolor. El otro síntoma es que puede producir el reflujo gastroesofágico, dolor retroesternal que se puede confundir con un infarto agudo del miocardio. Importante que eso se tenga pendiente. Ese dolor que produce el reflujo gastroesofágico, que da una sensación de opresión en el pecho, puede 90% ser producto de reflujo, pero no olvide que podría ser un infarto y que ya no hay edad. Antes decían, no, eso le da a los viejos o a las personas mayores. Se ha demostrado que cada vez más jóvenes padecen infartos agudos del miocardio con muerte súbita. Un infarto en una persona después de 65 años es más tolerable para sobrevivir que un muchacho de 30, 35 años que haga un infarto. ¿Por qué? Porque una persona que haga un infarto a los 30, 35 años no tiene colaterales que tiene la persona que tiene 65 años, que es hipertenso, que es diabético y que ya sus arterias han ido buscando los lugares por donde circular. Un taponamiento de cualquier arteria coronaria en un muchacho de 30, 35 años es mortal y casi siempre dice, bueno, se cayó muerto. Se ve cada vez más. Y le pasó a un DJ famoso en Sudáfrica hace 3 días. Correcto. Y Sí, 30 el años. escenario se cayó. Eso que estamos mirando es lo que causa una de las causales del esófago de Barrett. Miren por qué se llama reflujo. El contenido gástrico es exclusivamente, si me pueden entender, un momentito. El contenido gástrico es eminentemente ácido clorhídrico. ¿Por qué se utilizan mucho los medicamentos que la gente llama inhibidores de la bomba de protones? ¿Qué son los A eso iba mi pregunta, doctor, que usted ya lo está abundando. ¿Qué son los inhibidores de la bomba de Sí. protones? Y esto Si estos síntomas empeoran con ese tipo de automedicación. es una de las más frecuentes, pero la gran mayoría de nuestro conglomerado que nos está mirando se automedica los medicamentos para la bomba de protones sin ningún tipo de control y tienen sus contraindicaciones. El que sufre de reflujo gastroesofágico los necesita, pero indicado por un gastroenterólogo. Esa sensación que usted está mirando ahí, la ruptura del anillo, y fíjese cómo está la flecha, que lo que está verde está subiendo a un sitio que no le corresponde, que es el esófago, que es la unión esófago-gástrica, va a irritar el esófago de tal manera que primero va a producir en meses una esofagitis. Los Ángeles es la clasificación mundial para catalogar el grado de inflamación que tiene el esófago, esofagitis Los Ángeles, grado A hasta la D. A partir de la D corre ese paciente el peligro de circunferenciar todo el contenido del esófago y producir un esófago de Barrett o metaplasia de Barrett. Yo me parece que una vez escuché que el esófago o una parte de él puede ser artificial. O sea, como que usted le puede quitar un... Sí. Me parece que yo escuché eso. Eso es una muy buena pregunta. El esófago tiene 3 partes fundamentales. Primero, el esófago no es un órgano, es un músculo. Es un músculo depende del sistema autónomo de cada ser humano. Es decir, tú no controlas los movimientos del esófago como puedes controlar pestañear, abrir la boca, sacar la lengua. No. El esófago no lo puedes controlar a menos que haya una patología que tampoco la controlas tú. Que la patología es el estrechamiento que impide el libre tránsito del alimento de la boca. Todo lo que impide el libre tránsito de la masticación hasta llegar al estómago, es lo que el esófago va a tener dolor, va a tener ardor y va a producir un signo que se llama disfagia. La disfagia es la dificultad que tenemos primero para deglutir alimentos sólidos. En el caso del cáncer esofágico, en la medida que va progresando, va a ir produciendo una mayor estrechez y va a llegar hasta impedir que los líquidos puedan pasar, sobre todo cuando el cáncer está avanzado. El esófago tiene 3 partes, el esófago faríngeo cervical, que va desde la 6ª vértebra cervical hasta llegar al lugar que divide la tráquea delante y el esófago detrás. Lo único que la tráquea la vamos a encontrar, sobre todo para la endoscopía. Mira qué bonita, mira, esa está preciosa. Mira qué bonito. Cuando vamos a hacer una endoscopía, nosotros no vamos buscando desde el punto de vista
el peligro de que vamos a entrar, porque está de frente, yo abro la boca, estoy dormido de lado. Entonces, el momento en que vamos a hacer una endoscopía, la tráquea está adelante, pero va a estar hacia la derecha y el esófago está un poquitito detrás, pero va a ir hacia la izquierda. Quiere decir que cuando vamos a entrar un endoscopio para llegar hasta el estómago, como lo estamos mirando acá, fíjense que está en la parte posterior, detrás de la tráquea, y el peligro que existe de que un vómito en una persona inconsciente salga y ese vómito entre en la parte azul significa una broncoaspiración, y es un tema que nosotros queremos tratarlo con mucha delicadeza porque es causa de muerte ahora en los días de Semana Santa, en que son días de reflexión, pero la gente lo confunde. Hay ahogados, vamos a hacer la explicación bien clara para que el público comprenda la diferencia entre un ahogado de agua dulce y de agua de mar, que son diferentes y el tratamiento es diferente. Entonces, es importante, cuando nosotros tenemos ese tipo de imagen, el esófago... Perdón, doctor, perdóname. Es que no está inervado. Totalmente inervado y están juntos a la esófago y tráquea, compaginan como dos personas que estuvieran de espalda, pegados. Sí. Y tienen inervación y funciones totalmente diferentes. La tráquea es para respirar, el esófago es para tragar. Entonces tenemos el esófago cervical que comienza en la sexta vértebra cervical y llega hasta la parte, bueno, ahí lo estamos mirando, hasta la cuarta, quinta, sexta. El esófago mide 25 a 30 centímetros, pero el esófago tiene entonces la parte más larga, que es la parte torácica, que va desde cuando ya tú tragas hasta la parte inferior. El esófago más corto es el que entra a través del diafragma, que es esto que ustedes ven debajo del reborde costal. Ahí estamos mirando. Hasta aquí es el esófago más largo, que es el esófago torácico, y el esófago abdominal es el que pasa el esfínter, pasa el hiato esofágico y entra al fondo del estómago para producir cualquier tipo de afección que pueda haber. El ácido del estómago, la gente se pregunta, ¿por qué el estómago es ácido y por qué hace tanto daño cuando sube para arriba? Las glándulas parietales del estómago, ¿y por qué se llama inhibidor de la bomba de protones? Mucha gente nos pregunta esa explicación. Los inhibidores de la bomba de protones son los medicamentos que han revolucionado la gastroenterología en los últimos 20 años en todas partes del mundo. Porque en el esófago, en el estómago se produce, en ese moco que tenemos en el estómago, se produce el ácido clorhídrico permanentemente, que cuando está en exceso va a dañar el Helicobacter pylori, por ejemplo, vive del ácido clorhídrico del estómago, pero erosiona el ácido clorhídrico. Ahí lo estamos mirando en pantalla. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones lo único que van a hacer es neutralizar el ácido y evitar que ese ácido siga haciéndole daño al paciente. Muchas personas que nos están mirando en pantalla acostumbran desde que tienen acidez, sobre todo que sepamos, de cada 10 personas en el mundo, 7 tienen o van a tener un proceso de acidez en alguna etapa de su vida. Cuando esto es dañino, cuando se prolonga en el tiempo y cuando comienza a hacer el daño que puede llevar al paciente a un esófago de Barrett. Pero está tan contradictorio este tema que hay pacientes que no tienen acidez y desarrollan un esófago de Barrett con el peligro que conlleva de que es una entidad precancerosa. Y estos son teorías que hay, pero definitivamente el ácido juega un papel fundamental en el deterioro total. La cafeína impacta también. Totalmente, la cafeína es un estimulante, no solamente para eso, sino no solamente para el estómago, la cafeína es un estimulante para el sistema nervioso central. Todas esas bebidas que usan estos muchachos jóvenes para estimularse, para mezclarlo con cocaína, con inhalaciones y con inyecciones. Eso impacta el esófago, por ejemplo, el alcohol, la cafeína, todo eso impacta en las paredes del esófago. No, el esófago lo único que lo puede dañar fuera de un problema genético. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Esa es una muy buena pregunta, Michael, que no la habíamos tocado. ¿Qué predispone al esófago de Barrett? En primer lugar, la genética. Si un familiar tuvo cáncer de esófago, tuvo un esófago de Barrett, tienes que tener cuidado. La obesidad, 3 hombres por una mujer, la raza blanca, la alimentación y el tipo de sistema de vida que lleva el paciente. El esófago necesita tener la injuria del ácido para comenzarse a dañar. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer, y llamamos la atención, que aquí cualquier persona va a una farmacia, tiene un chin de acidez, dame un omeprazol, hasta le dicen el nombre, un nombre de un medicamento muy delicado que la gente cree que no hace daño, que en el caso de un esófago de Barrett hay que usarlo permanentemente con control médico, pero tiene un porcentaje de probabilidad de que esta medicación tiene sus límites, pero no se puede detener. Y que muchas personas que nos están mirando lo usan por quítame esta paja, van a una farmacia, dame un omeprazol. Los inhibidores de la bomba de protones tienen una indicación precisa. Cuando son mal utilizados pueden producir dolor de cabeza intenso, pueden producir descalcificación ósea, más en la mujer que en el hombre. El esófago es más corto y más débil en la mujer que en el hombre por su contextura. El esófago del hombre, si mide 30 centímetros, la mujer va a medir 25. Y me preguntaba, ¿el esófago puede vivir una persona si se le corta el esófago? ¿Es posible? Bueno, cuando hay una lesión cancerígena en el tercio inferior del esófago o hay un cáncer, el doctor José Francisco Peña Gómez desencadenó, eso ocurre mucho, un adenocarcinoma en el fondo del estómago que la metástasis subió hacia arriba y le tomó el esófago. Gran parte de los adenocarcinomas gástricos altos tienen mucha tendencia a subir hacia el esófago y a convertirse no en un cáncer de esófago, sino un adenocarcinoma gástrico con metástasis al esófago. En el caso extremo del esófago de Barrett, contestándole a la pregunta a Michael, ¿se puede cortar el esófago? Sí, sobre todo cuando la lesión está en el tercio inferior y la ablación, que es a base de radiofrecuencia, como estuvimos viendo. También hay uno que no está en el país, que es a base de argón, que es con congelación y sustitución de esa mucosa dañada que se puede restituir. Por eso la pregunta que hizo Jessica de si hay un tratamiento médico para el esófago de Barrett, la ablación puede revertirlo. No todo el que tiene esófago de Barrett va a desencadenar cáncer. Final, una puñalada que sea aquí y penetre el esófago, ¿cuál es la consecuencia? ¿Se puede operar? ¿Se puede...? Sí, hay que operarlo porque va a proceder. Pero fíjate, ese es el trayecto mortal de la arteria más gruesa que tiene el ¿Qué ancho tiene el esófago, más o menos? El esófago tiene más o menos 3 o 4 centímetros de longitud, pero se elonga a la medida que... No es igual cuando tú te tomas un vaso de agua que cuando tú te comes un pedazo de plátano. El esófago tiene que hacer... Pero tiene contractibilidad propia y es fundamental para que de esa forma nosotros los tengamos pendientes. Pero la pregunta de una puñalada o un balazo... Un balazo. Esa es la zona por donde sube la arteria más gruesa que tiene el organismo, que se llama la arteria aorta abdominal, que va a desencadenar en el callado de la aorta, que va al lado del esófago y que ahí mismito está el corazón. Una ruptura, hay una patología que puede ser congénita que se llama aneurisma disecante de la aorta, que es como cuando usted coge una vejiguita y le hace la aprieta y le sale una bolita, eso sucede en la aorta. Y la ruptura de este tipo, que puede ocurrir en cualquier momento porque generalmente es congénita, o sea, naciste con ella, esa malformación y esa dilatación, oye, ese muchacho, ese es un aneurisma. Y mira dónde va la aorta y mira dónde está el esófago. Ok. Está precioso. Okay. Ese aneurisma se rompe y el paciente no toma menos de 4 minutos en morir. Para llevarlo a una emergencia tiene que tener mucha suerte. ¿Por qué? Porque toda la sangre del corazón pasa por esa arteria y en menos de 3 minutos toda esa sangre prácticamente ha salido y el paciente va a hacer un shock hipovolémico y va a fallecer. Pero eso está exactamente como lo está mirando Michael, la pregunta que contesta. Mira dónde está la aorta, están las aortas femorales, están las arterias ilíacas, pero lleva y desemboca al callado de la aorta y esto es un aneurisma disecante de la aorta y eso es lo grande que yo públicamente reconozco en los colaboradores que tenemos en este segmento, que hacen preguntas acuciosas poniéndose en la posición de los televidentes, de las cosas que ustedes quieren. Porque comenzamos con el esófago y estamos hablando del aneurisma de la aorta, que eso es una mala palabra en medicina. Desde el punto de vista, una ruptura de un aneurisma de la aorta es mortal, sobre todo que el paciente no puede ser ni siquiera, no llega del lugar que se dio, que es un desvanecimiento por pérdida total de hipovolemia de sangre. Gracias, doctor. Finalmente, mis 30 segundos es para llamarle la atención al público de que esto no es una patología muy frecuente, pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico es enormemente frecuente. Ya dijimos
que de cada 10 personas, el que usted tenga acidez un día no significa que usted va a dañarse su esófago. Lo que no quiero dejar en el ánimo de las personas es que estamos abusando del uso de los medicamentos en una forma indiscriminada y sin la prescripción médica y mucho menos del especialista. Esto tiene consecuencias a larga data. Hay gente aquí que está acostumbrada y anda con 3 omeprazol en el bolsillo y se los toma hasta sin tener síntomas, con todo lo que esto puede ofrecer para perjuicio de la salud, y que nosotros, es nuestro deber cada semana tratar de que el público se oriente, pero que comprenda que el médico es la persona adecuada para indicar medicamentos, que usted no se debe automedicar, y en eso ustedes juegan un papel preponderante. Consejo sabio, doctor. Como siempre, tema súper importante. Yo creo que mejor de ahí imposible. Así que muchísimas gracias al doctor Gautreau. Alex. Así es. Bueno, si usted quiere una consulta personalizada con el doctor Rafael Gautreau, es muy sencillo. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla. 809-412-5005. Estamos ubicados en la avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302. Edificio ARS Junen. Doctor Rafael Gautreau.